Señor te bendiga y te dé toda la libertad, como si estuvieras en tu iglesia, acá también. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias, mi querida. Quédate ahí, no te muevas. Que Dios les bendiga mucho. Qué bendición para mí estar con ustedes en esta oportunidad y participar de este precioso momento. La verdad que varios de los pastores, especialmente Daniel, me había invitado tantas veces y lamento no haber venido mientras podríamos haber estado juntos, pero vivimos un tiempo hermoso de unidad, un tiempo precioso de comunión, como estaba diciendo recién el pastor, y sentimos que tenemos una gran tarea, y en el caso que nos pertenece es que Quilmes y la zona sur sea afectado para Dios Todopoderoso. Y yo estoy escuchando cosas hermosas, hermosas de la iglesia Ríos de Vida. Así que dígale al que está al lado tuyo, este hombre te felicita, decirle que está ahí, por lo que están haciendo, por el trabajo. La iglesia está realizando una tarea preciosa. Ustedes tienen un gran futuro, creo yo, porque tienen pastores muy jóvenes, pero con una experiencia preciosa en Cristo, conociéndole a Él, y unido en el sentido de estos pastores vitales, fuertes, con empuje, están los otros, como en el caso de Francisco Esparta, que acompañan el proceso. Se une la juventud con este proceso de las canas que tienen sabiduría, y los que estamos por ahí cerca estamos para sumar en cualquiera de las cosas que Dios quisiera usarnos. Así que yo quiero felicitarles a todos y quiero pedirles, no sé si vendré otra vez a predicar, pero que ustedes respalden a la pastoral en todo el trabajo que están haciendo. Les agradezco en nombre de ellos por cada trabajo, por cada asistencia en el área que le toque trabajar. Gracias por sostener a la iglesia con sus diezmos, ofrendas, la visión misionera, porque Ríos de Vida no está sino creciendo y va a seguir creciendo para la gloria de Dios. Le espera un gran crecimiento. Alguien diga amén. Gloria a Dios. Entonces, para mí, cuando una iglesia hermana crece, estamos creciendo nosotros. Y usted me entiende porque usted es un discípulo bien enseñado. Cuando hablo de iglesia, la iglesia es una. Estamos hablando de que cada uno estamos en nuestro rancho nada más, pero gloria a Dios que si usted va adelante, esto es realmente el propósito del Señor. Amén. Así que en esta noche traigo los cariños de mi esposa y solamente decirles eso nada más. Estoy feliz de estar con ustedes, de estar con los pastores, y no voy a hablar de mi hermano o del pastor Francisco, sino se nos van a ir los minutos que tenemos. ¿Tiene ganas de escuchar la palabra de Dios? ¿Qué fin de semana va a tener, no? Mañana va a estar el Seba Golucio, el domingo va a estar Sixto Porra, se lo recomiendo. Si él va a ministrar sobre familia, tendrá que ministrar porque es el tema de él. Nosotros lo hemos tenido y ha sido un restaurador de familias, una bendición ese hombre. Así que en esta noche me han pedido que les hable del Espíritu Santo del Señor. Y me hizo bien cuando el pastor Esparta me hacía acordar de esos tiempos, ¿no? Porque la familia Esparta recibió el bautismo con nosotros, pero es verdad, vinieron unas hermanas americanas que tocaban el serrucho. ¿Cómo es esto? El mismo, no sé cómo se llama esto del violín, pero el arco era el serrucho, y tocaban Cuán grande es Él, Bienvenido Espíritu Santo, sobre ¿cómo es? Sublime gracia.
todo lo que usted sabe que no es de Gilson, no. y ahí la gente bajo esa ministración recibían el bautismo del Espíritu del Señor. Vamos a trabajar con la palabra de Dios, ¿qué le parece? Abra la Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, la palabra del Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, las Escrituras, la palabra del Señor. Hechos, capítulo 1, las Escrituras, versículo 1, la palabra del Señor. Dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, y esta es la pregunta, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Esto es palabra del Señor. Esto es palabra del Señor. La iglesia de Cristo en la ciudad, y también cuando ve la ciudad, cada pastor, como el pastor que viene de Pampa del Indio o de cualquier localidad por allá, el sueño nuestro es poner a Jesús en el corazón de la localidad o del lugar donde Dios nos puso. Nuestro fervor o nuestro celo es el celo por la fama del nombre del Señor Jesucristo. Queremos que el nombre de Jesús sea el nombre más reconocido, más extraordinariamente admirado, más alabado, más adorado. Queremos que Jesús sea la persona más gloriosa en nuestra ciudad. Este es el sueño de cada uno de nosotros. Y mientras vamos trabajando en esto, pareciera que mientras más se va conociendo a Jesús, lo que no es de Dios se va cayendo a tierra y la iglesia sigue triunfando en el nombre glorioso del Señor. Alguien dice gloria a Dios en este día. Y entonces, Jesús, nuestro Señor, es el protagonista en todo lo que es el Evangelio. El Evangelio, tanto los sinópticos como el Evangelio de Juan, hablan acerca de la persona y del ser de Jesús. Cuando Jesús está naciendo, nace por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios necesita en su economía un cuerpo para manifestar su gloria, su propósito,
su palabra y todo lo demás que es la voluntad del cielo en la tierra. Y entonces ahí está Jesús en su advenimiento, y ahí entonces vemos la extraordinaria historia, aquella cuando María, la Virgen, tiene un embarazo espiritual que es por la persona y el ser del Espíritu Santo del Señor. Cuando ese embarazo se produce, no hay elemento humano, no está el brazo de carne, es la intervención sobrenatural, divina, y es el poder viviente del Espíritu Santo obrando en el vientre de María. Y allí se produce un embarazo, y ese embarazo, como resultado, tenemos el cuerpo de Jesús, el cuerpo de Jesús. Siempre que hay una intervención de Dios, siempre que hay un producto de Dios en el obrar del Espíritu del Señor, el resultado siempre es Jesús. Cuando el Espíritu hace algo, es resaltar Jesús. En este caso primario, nace el cuerpo de Jesús. Y por eso todos los que estamos aquí y estamos trabajando en unidad, los pastores, aunque tenemos esto tan precioso, herramientas, ¿no es cierto?, que tenemos que utilizar, pero sin embargo, los pastores no queremos embarazar a la iglesia con planes, con proyectos, con ideas o con cosas que nacen en nosotros. Queremos que la iglesia esté embarazada del viviente Espíritu Santo del Señor. Y mientras yo estaba en ese lugar, yo veo que el poder de Dios está sobre ustedes. Y veía que sobre algunas personas estaba el manifestar de una gracia poderosa del Señor. Yo creo que algunos de ustedes que están acá esta noche ni saben lo que les espera, porque Dios tiene algo grande para muchos de ustedes. Para muchos de ustedes. Proclamo en esta noche, en este púlpito, para algunos de ustedes hay un camino nuevo, hay un cielo abierto, hay puertas abiertas, hay una gracia de Dios, algo que se va a manifestar en su debido momento para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Entonces, en los 4 evangelios vemos que la persona de Jesucristo es el centro, o el operar de los evangelios está enfocado en el ser y en la persona del Señor. Ahora, ese cuerpo de Cristo manifestó desde sencillos milagros hasta resurrecciones tremendas, pero él estaba limitado a tiempo y espacio. Cuando muere Lázaro, él no puede estar al lado de Lázaro. Él tarda un tiempo en llegar. Entonces, la economía de Dios, o la figura, varias de ellas en la antigüedad, eran que toda la tierra iba a ser llena del conocer de la gloria del Señor. Pero Jesús, estando en Palestina o en las tierras aquellas bíblicas, él no podía influenciar, de la manera que estoy hablando, mucha gente. Pero la palabra profética es: toda la tierra sería llena de la gloria del Señor, en el sentido que le hablé recién, del conocimiento. Y entonces, de esa manera no se podría haber hecho. Ahora, qué importante es ver a Jesús. Dice la Biblia que en Jesús habitó corporalmente en él la plenitud de la deidad, la plenitud de Dios. Y el Evangelio dice que en él habitó el Espíritu sin medida. No había medida en el Señor. En el dicho de Pablo, él lo dice de esta manera, dice: Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Dios está en Jesús. En lo que se refiere
a otras palabras de el mismo Señor, Él dijo de esta manera más o menos: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y después subió la apuesta y dice: y yo y el Padre uno somos. Es decir que la plenitud de Jesús es habitada, llenada por el ser y la gloria de este Dios todopoderoso. Pero como digo, había limitaciones. Entonces Jesús dice: conviene que yo me vaya. ¿Por qué conviene? Por esto, porque está limitado al tiempo, al espacio. Aparte, Él tenía que hacer una obra y terminaba con la resurrección y la ascensión. Y entonces dice, cuando esa palabra del Señor tan poderosa: conviene que yo me vaya porque les voy a enviar al Espíritu Santo. Y yo quiero que usted sepa en este día, o reafirme, porque usted lo sabe, que así como en el Evangelio Jesús es el cuerpo de esta gloria, desde el libro de Hechos en adelante, la iglesia preciosa de Cristo es el cuerpo que Dios está llenando en esta nueva dispensación hasta que Cristo venga. Entonces, ese cuerpo del Señor llenando a la iglesia, y cuando comenzamos a hablar de esto que decía yo recién, y voy a resumir algunas cosas solo por causa del tiempo, lo que el Señor hizo en el Evangelio, o que se relata en los Evangelios, la continuidad de todo eso, lo está haciendo en el libro de Hechos la iglesia del Señor. Los apóstoles, los discípulos, la gente de aquellos días, lo que Cristo comenzó, lo continuó la iglesia del Señor, y hasta estos días la iglesia sigue realizando la continuidad de la obra del Señor. Y lo que es de Dios no lo va a parar nadie. Estaba diciendo que lo que es de Dios no lo va a parar nadie. ¿Cuántos creen conmigo? Levanten la mano y dígame: nadie lo va a parar. Alguien diga: gloria a Dios. Yo creo en la iglesia. Yo creo en la iglesia del Señor. Y creo que la iglesia va a terminar de pie. Y creo que la iglesia va a terminar con músculos espirituales. Y creo que aunque le peguen donde le pegue, cada pegada le va a sacar más fuerzas a la iglesia del Señor. Y la va a hacer más y más actual, dinámica, poderosa para los días que se vienen. La iglesia será protagonista. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos me están diciendo fuerte? Amén. Y entonces, desde esa perspectiva, creyendo en la iglesia y creyendo en la persona y el ser del Espíritu Santo, es que uno toma ejemplos. Algunos le atribuyen esta frase a un señor llamado Billy Graham, un extraordinario evangelista, un hombre al cual yo he leído casi todo lo de él y lo he amado a ese hombre. Ese hombre no es carismático, no es de tinte pentecostal, ni nada de esto. Otros se lo atribuyen a un señor muy extraordinario llamado Tozer. Pero cada uno le atribuye a quien quiera por allí. Pero la frase es esta. Alguno de los dos ha dicho algo así más o menos, que si el Espíritu Santo fuese sacado de la iglesia, el 95% de lo que se hace en la iglesia, especialmente de un país que no es el nuestro, el 95% de lo que se hace día por día en la iglesia seguiría haciéndose normalmente y nadie se daría cuenta. Solamente, doctor Billy Graham o el otro hombre, dice que el 5% de lo que se hace sería registrado. Y cuando se le preguntó a estos hombres el por qué, dice: porque hay un mecanismo, la maquinaria está aceitada, el programa está hecho, está todo tan diseñado que realmente no hace falta ni Espíritu Santo. Nosotros en estos días creemos que dependemos 100% del Espíritu Santo del Señor. 100% del Espíritu Santo del Señor.
Y creo, hermano, en este día y en esta noche, que el poder de Dios los está usando a ustedes. Eso que acabamos de ver ahí, usted tiene que multiplicarlo en bendición y darle gloria a Dios, porque gente está viniendo a los pies de Cristo. Gente está viniendo a los pies del Señor. Y en esta noche, cuando yo miro esta figura de la Biblia, de la palabra de Dios, piense la lectura que hemos tenido allí, donde recibiréis poder, es la promesa. Ahora piense, 120 hermanos, 120 hermanos en el aposento alto, y se les prometió el bautismo, el derramar del Espíritu Santo del Señor. Y esperaron la promesa del Padre. Y cuando vino ese derramar del Espíritu Santo del Señor, en un periodo de 100 años, más o menos 100 años, con el comienzo de 120 hermanos, se alcanzó la increíble suma de en 30 años se alcanza a más de 100 millones de cristianos, que se vuelven cristianos en el mundo de aquel imperio romano. Hasta en la casa del César, que perseguía a la gente para matar, se le coló el evangelio del Señor. Imparable por la obra y la gracia del Espíritu Santo del Señor. Vuelvo a repetir, 120 discípulos, 100 millones en 30 años. Dígale al que está al lado suyo, ¿qué soñás de la iglesia? Decirle al que está al lado suyo, ¿soñás con una multiplicación? ¿Cuántos de ustedes están en grupos? ¿Cómo le llaman acá? ¿Cuántos están en grupos de vida? Hágame así, a ver. Muy bien. A ver, mantenga la mano levantada ese que tiene el grupo de vida, y usted que lo tiene cerca, a ese que tiene la mano levantada, decirle, no vas a tener un hijo espiritualmente, vas a tener quintillizos, decirle. Se te va a multiplicar. ¿Cuántos me están diciendo que sí? ¿Cuántos me están diciendo un fuerte sí? Va a haber multiplicación. ¿Lo cree o no lo cree? Ahora entienda, estoy hablando espiritualmente nada más. No agarre para el otro lado, solamente espiritualmente. Así que el libro de los Hechos, tiene la centralidad del hecho. ¿Y cuál es el hecho de los hechos? Es la persona del Espíritu Santo tomando lugar y derramándose sobre aquella gente que estaba en ese tiempo con la promesa del Señor que Dios los iba a llenar de y con su Espíritu Santo. Entonces, ese derramar del Espíritu Santo para la iglesia fue bautismo, fue llenura, fue una columna vertebral, fue un motor. La iglesia creció, nació, se multiplicó con esta gracia del Espíritu Santo de Dios. Y déjeme decirle algo en esta noche. Allí, esta gente, los 120 discípulos, solamente ellos en 30 años llegaron a tocar 32 países. 32 países. Algunas ciudades extraordinarias, pero el número de las ciudades, 54 ciudades fueron alcanzadas por el don del Espíritu Santo y el Evangelio encarnado en la persona y el ser de Jesús. 9 islas, algunas no es que fueron, algunas fue naufragio, accidente, pero donde llegaron, el poder de Dios llegó y la obra de Dios se estaba haciendo. Yo creo que lo de Dios sigue creciendo. Entonces, cuando estudiamos y repasamos un poco estas cosas, nos damos cuenta que el número de personas ubicables son más o menos 95 personas. 95 personas para llegar a 32 países y a todo lo que estoy tratando de explicarle en esta noche. Y entonces cuando uno ve esto, uno se pone delante de Dios y dice, ¿cómo es Dios? ¿Cómo se hace esto?
Y uno saca la cuenta y dice, poca humanidad para tanta espiritualidad, para tanto de Dios, para tanto del Espíritu Santo. Por eso es que afirmamos que el libro de Hechos se podría haber llamado tranquilamente los Hechos del Espíritu Santo del Señor. Y la iglesia gloriosa de Quilmes será una iglesia de multiplicación para la gloria de Dios y de crecimiento para la gloria de Dios. Entonces, la normalidad de la iglesia esta es que hay ángeles. La normalidad de la iglesia es que hay milagros. La normalidad de la iglesia es que hay sanidades poderosas. La normalidad de la iglesia es que hay liberaciones tremendas, que hay señales. La normalidad es que hay prodigios, hay visiones. Hay un obrar de gracia, sea en la provisión, en la cosecha, en las prédicas ungidas con miles de personas. La obra del Señor hecha por el Espíritu Santo del Señor. Y cuando veo esto, digo, todo esto fue hecho por el Espíritu Santo del Señor. Y el Espíritu Santo levantando al Señor Jesucristo. Porque cuando usted estudia el libro de Hechos, usted ve algo. La cristología es extraordinaria del libro de Hechos. Vuelvo a repetir, la cristología en el libro de Hechos es extraordinaria y la levanta el poder viviente del Espíritu Santo del Señor. Del Señor. Entonces, Él es el autor de este libro. Él es el autor de todas estas gloriosas gracias y obras. Entonces, me gustaría pensar con usted en esta noche, le voy a tomar unos 10 minutos más nada más, pero que usted piense esto, un predicador en forma irónica, ¿en forma qué? Diga conmigo, ironía, ¿eh? Claro, pues no se confunda, por ahí va a pensar mal. En forma irónica, un predicador en forma irónica dijo que esta iglesia, la del libro de Hechos, que ellos no tenían, entre otras cosas, internet, no tenían imprenta, no tenían autos, no tenían trenes, no tenían aviones, no tenía TV, no tenía radio, no tenían nada de lo mucho que tenemos nosotros. Pero en forma irónica este pastor dijo, pobrecitos, solo tenían al Espíritu Santo de Dios. Y con el Espíritu Santo Dios lo hicieron. Y el Espíritu Santo está esta noche con nosotros en este lugar. Cuando usted habla de Europa, allí estoy arreglando el tema, son 4 iglesias, y el poder de Dios y la gracia de Dios es tan grande. Los milagros son normales. El hambre de la gente es normal. Donde quiera que se ha abierto esa gracia, la gente fue tocada por Dios. El poder de Dios obra acá, en Europa y en cualquier lado. Digo de nuevo, el poder de Dios obra acá, en Europa y en cualquier lado. Ahora predico de vuelta en la Convención Nacional de las Asambleas de Dios. El poder de Dios vino en aquella oportunidad en el Escorial de Madrid, donde fue el Papa, y tuvimos el servicio hasta las 4 de la mañana, y con una guerra monumental. ¿Por qué? Porque los ancianos de las Asambleas de Dios no querían absolutamente nada de lo que es ni renuevo, ni que se hable de muchas otras cosas. Pero el poder de Dios vino y hasta las 4. Me acuerdo un señor americano, un americano que era el director de la escuela bíblica, del instituto bíblico. Yo recuerdo a ese hombre. Yo recuerdo ver los pastores abrazados los unos con los otros. Yo recuerdo tantas vivencias. ¿Y qué se hizo? Nada. Es que el poder de Dios vino
Y desde ese momento en adelante, las asambleas tienen un montón de iglesias nuevas. Dios es gloriosamente grande. Dios es gloriosamente grande. Dios es gloriosamente grande. Lo repito, Dios es gloriosamente grande. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Gloria a Dios. ¿Lo cree? Claro, ahora, cuando esto pasa, el fuego siguió corriendo. Un pastor, amigo mío, ya abrió 3 iglesias. A la ciudad de él le llamaban cementerio de pastores. Resulta que ahora ya son 3 las obras del Señor. Dios es un Dios gloriosamente grande. Dios es un Dios gloriosamente grande. Y el poder del Espíritu Santo está con la iglesia de Quilmes en este tiempo. Y está con cada joven que está marchando y estamos viendo allá, y con los hermanos mayores. El viviente Espíritu Santo va a hacer cosas extraordinarias con la iglesia del Señor reunida en esta noche, en este lugar. Alguien que me diga gloria a Dios en esta noche. Y entonces, esto que les hablo es Hechos de los Apóstoles. Pero usted, yo en este día, somos la continuidad de Hechos. Capítulo 28, somos Hechos 29 para la gloria de Dios. Estamos escribiendo un nuevo día para la gloria de Dios. Y la iglesia va a crecer y se va a multiplicar. Y como dije recién, hay muchas cosas que están paralelas, pero a medida que la iglesia crezca, yo creo que lo que no es de Dios va a retroceder, perderá fuerzas y mucho de eso va a desaparecer, porque lo de Dios va a plantar su reino. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces esa visión de la continuidad es el factor que a mí me entusiasma en estos días. Hay jóvenes que tienen una hambruna espiritual, unos anhelos espirituales, una sed espiritual, y uno se da cuenta que son como ciclos, pero que el Espíritu Santo está manejando la historia. Y que los jóvenes nuestros van a ser una continuidad de la obra mucho mejor de lo que estamos haciendo nosotros. Ellos harán progresar la obra mucho más de lo que nosotros lo estamos haciendo. ¿Qué debo hacer yo en este tiempo? Debo, como hacen los que practican el surf, ¿no es cierto? Esa gente, dicen los que saben algo, viene la ola y entonces ellos no tienen que inventar la ola, no tienen que fabricar una ola, ellos tienen que discernir dónde está la ola, meten la tabla en la ola y el envión de la ola los lleva adelante. Y la iglesia de Cristo en Quilmes está en la ola de Dios. Y la ola de Dios va siempre más allá. Crece el pecado, pero crece lo de Dios. Crece la cosa diabólica, pero crece la manifestación del reino de Dios. Hay más circunstancias que yo podía nombrarle, pero siempre Dios le saca ventaja al sistema. Así que toque el hombro que está al lado tuyo y decirle, vamos por buen camino, decirle, Dios está con nosotros. Y mientras usted hace eso, yo voy a tomar un poco de agua. ¿Cuántos creen que la iglesia va a triunfar? ¿Y cuántos creen en esta noche que hay triunfadores en este lugar? En el sentido humilde, no estoy hablando de acá de los exitosos, no. No estoy hablando del muchachito, estoy hablando de que Dios va a tocar gente y los va a hacer tremendamente usables para su gloria. Usables para su gloria. Entonces, yo debo como Jesús trabajar donde Dios está trabajando. Mi Padre trabaja y yo trabajo. ¿Qué fue el secreto de Jesús? El secreto de Jesús fue de disponerse para ser lleno de Dios. Pero Él dice, en el Evangelio, dice, las palabras que el Padre me dio, yo les he dado. Los milagros que el Padre me dio, yo los he hecho. Es decir, comienza a nombrar más de 10 cosas que el Padre le dio. Entonces yo descubro allí que el Señor tiene
la capacidad y la sabiduría para que todo lo que Dios le da, Él no lo limita, no lo ahoga, no lo entorpece. Todo lo que Dios le da, Él lo suelta. Y eso es reino de Dios. Todo lo que Dios te ha dado, úsalo para la gloria del Señor. Lo poco o lo mucho, úsalo para la gloria de Dios. Porque mientras vas dando, se te va a ir multiplicando. Una vez yo estaba en un lugar recibiendo una impartición del Espíritu Santo, y cómo sería que nosotros estamos viviendo cierta gracia de Dios y demás, pero esto fue una ola altísima de Dios, y cuando yo recibo ese impacto del poder de Dios, me voy al hotel y no quiero comer, no quiero hablar. Yo estaba metido allí, totalmente quebrantado delante de Dios. Y yo le decía, Dios, ¿cómo hago para que esto no se me vaya nunca? Para que esto no se opaque, no venga a menos, sino que esto se mantenga. Yo estaba desesperado por eso, no quería nada, quería esa plenitud constantemente, porque sabía que me había pasado algo gloriosamente grande de parte de Dios. Y logré tener una charla con el hombre que había estado ministrando esa multitudinaria cruzada y al cual Dios usó mucho. Y le digo, ¿podría hablar con usted? Y me invitó a comer. Y con traductor de por medio, yo le pregunto, dígame una cosa, ¿cómo hago para no perder esto? Yo quiero esto. Yo ya he sido pastor de más de 1,300 pastores. Había predicado en muchos lugares del mundo, en estadios, en cosas, pero no quería perder esto que había en ese momento recibido. Y el hombre me dijo algo que fue gloriosamente bueno para mí. Dice, vas a ver hombres que dicen, no me toque, no puedo, como que están custodiados y reservados. Dice, si usted recibió de Dios y usted lo puede dar, lo que ha recibido se le va a multiplicar. Lo dijo de esta manera. Si Dios te toca, toca. Si Dios te habla, habla. Si Dios te bendice, bendecí. Y a medida que hagas lo que Dios te ha dado, porque tú no eres un depósito para una fiestita propia, eres un ente de salvación para este mundo. Y este hombre entonces, cuando me dio eso, me dio una gran llave. Y yo me doy cuenta que cuando estamos bajo ese influjo de la gracia y soltamos algo de Dios, la gente es bendecida. Pero nosotros somos muy bendecidos. Muy bendecidos. Muy bendecidos. Muy bendecidos. Muy bendecidos. Dígale al que está al lado tuyo, este hombre te está hablando a vos, decirle al que está al lado tuyo ahí. Ahora, voy yendo hacia el final. Cuando yo le digo esa experiencia, yo tenía muchos años de pastorado, pero hubo un hambre. Y hasta el día de hoy ese hambre no se me ha ido. Me sigue el hambre por Dios. Estoy re enamorado de Dios. Dios es el placer de mi vida. Dios es la causa, la razón por la cual vivo. Dios. Todo mi amor está centrado en Él. Todo mi placer lo encuentro solo en Él. Por eso que al pensar en esto digo cada día y a veces cada semana, digo, hubo un día que yo estuve más al rojo vivo espiritualmente hablando que en este día. Yo necesito estar en el mejor momento porque la cultura y el mundo me necesitan para que yo no sea una pregunta, sino que yo sea una respuesta de Dios a la gente en el nombre del Señor. En el nombre del Señor, en el nombre del Señor. Yo no quiero y no acepto en mi vida o digamos en mi ministerio
por supuesto que puede venir, pero quiero decir que no lo acepto, ni el estancamiento, ni ninguna otra cosa. Yo creo que la iglesia va a brillar y la iglesia va a resplandecer. Y lo que Dios ha hecho en muchos de ustedes va a comenzar a fructificar. Muchos de ustedes que han orado, hay oraciones que están cumpliéndose en el nombre del Señor. Muchos de ustedes que han sabido esperar, viene el tiempo y que los tome en el mejor momento para la gloria de Dios. Porque viene una recompensa para los fieles de la tierra. Porque viene un día que lo que has sembrado lo vas a cosechar en el nombre del Señor. Lo vas a cosechar en el nombre del Señor. Entonces Dios te está capacitando en este tiempo para decirte que tu fidelidad no ha sido, no es y no será en vano. El Señor te va a llenar de esa gloria. Y así como pensamos en el mundo, la gente, tu casa va a ser llena de la gloria de Dios. Tu matrimonio va a ser lleno de la gloria de Dios. Amén. Amén. Y no te va a importar nada, porque lo de Dios va a ser más grande con vos. Lo de Dios va a ser más grande sobre tu vida. ¿Vio la gente que pasó acá? Que quieren ir a Europa, ¿no? A Europa. Yo fui a un país con 15 grados bajo cero y la nieve nos tapaba. Y voy a un auditorio y los rubiecitos, ojos azules, me miraban así. Ni siquiera ni Biblia tenían. Y yo, ¿qué pasó si yo no le hice nada a esto? Ellos me invitaron, yo no me ofrecí yo. Y entonces le dimos palabra. Y el último día, ellos estaban en la nieve, haciendo como los hermanos acá, el trencito en la nieve. Se levantaron pastores, se levantaron gente para ir a la escuela bíblica, se levantó gente para grandes cosas. Y hasta el día de hoy, la gracia de Dios sigue obrando. El fuego que Dios te da va a alcanzar para superar cualquier cosa. Alguien diga fuerte amén en este día. Entonces, esta llenura y esta plenitud y esta gracia de Dios, ¿para qué es? Bueno, primero vamos a darle un gran culto de gloria al Señor. Porque diga conmigo, primero Dios. Todos digan conmigo, primero Dios. Pero como consecuencia, el mundo será tocado para Cristo glorioso. Y allí entonces estaremos con este sueño que yo les decía recién, de que cada persona que se nos cruce en el camino es un potencial discípulo para convertirlo en el nombre del Señor. Así que yo ruego que tu célula que estás pastoreando, estás llevando adelante, el Señor te dé de aquí a fin de año la mayor cosecha para la gloria de Dios. Y que aquellos que están haciendo cualquier otra tarea en esta dimensión, el Señor los respalde como nunca, porque el Señor está interesado en la gente. Y yo estoy interesado en lo que a Dios le interesa. Así que la iglesia se multiplique y que la iglesia tenga un mayor y constante ministrar de esta gloria del Señor. Lo quiero o no lo quiere estos tiempos, gloria a Dios. Y termino entonces, mi hermano y hermana, en esta noche. Y cuando termino con mi mano en el corazón, diciéndoles, no solamente que los amo con todo el corazón y que tenemos un amor muy profundo entre los pastores, sino decir en esta noche, en unos minutos nada más, que en el altar del Señor, como decían los avivadores de la calle Azusa, ellos decían, ¿por qué Dios habría de mandar fuego a un altar donde no hay nada que quemar? Pero si hay algo que quemar, si hay una ofrenda que Dios tiene que ponerle el sello de aprobación, yo creo que el Señor en esta noche está con nosotros. En esta noche está con nosotros.
El Señor está con aquella gente que se quiere poner al lado de los pastores para decir, esta batalla, por esta etapa de conquista, vamos a estar al lado de los hombres y de los ministerios del Señor, Dios Todopoderoso. Estaremos al lado del liderazgo de los grupos caseros, de los grupos celulares. El Señor va a hacer brillar la iglesia de Cristo de Quilmes. Dios bendiga tu vida y tu corazón esta noche. Y yo quisiera que tú te puedas poner sobre tus pies en este momento. Y porque ha avanzado la hora nada más, pero quisiera rogarles, pedirles, que si alguien dice, pastor, yo creo en el obrar profundo y glorioso del Espíritu Santo, y yo creo que el Señor tiene algo conmigo, no te voy a robar mucho tiempo, pero sí te voy a pedir que hagas un paso hacia el altar. Yo quiero orar por ti en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Precioso hombre de Dios, preciosa mujer de Dios en este día. Gloria a Dios. Acércate, 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 gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Da un paso más. Joseph. Gloria a Dios. Cosas de la iglesia Ríos de Vida. Así que dígale al que está al lado tuyo, este hombre te felicita, decirle que está ahí, por lo que están haciendo, por el trabajo. La iglesia está realizando una tarea preciosa. Ustedes tienen un gran futuro, creo yo, porque tienen pastores muy jóvenes, pero con una experiencia preciosa en Cristo, conociéndole a Él, y unido en el sentido de estos pastores vitales, fuertes, con empuje, están los otros, como en el caso de Francisco Esparta, que acompañan el proceso. Se une la juventud con este proceso de las canas que tienen sabiduría, y los que estamos por ahí cerca estamos para sumar en cualquiera de las cosas que Dios quisiera usarnos. Así que yo quiero felicitarles a todos y quiero pedirles, no sé si vendré otra vez a predicar, pero que ustedes respalden a la pastoral en todo el trabajo que están haciendo. Les agradezco en nombre de ellos por cada... Señor te bendiga y te dé toda la libertad, como si estuvieras en tu iglesia, acá también. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias, mi querida. Quédate ahí, no te muevas. Que Dios les bendiga mucho. Qué bendición para mí estar con ustedes en esta oportunidad y participar de este precioso momento. La verdad que varios de los pastores, especialmente Daniel, me había invitado tantas veces y lamento no haber venido mientras podríamos haber estado juntos, pero vivimos un tiempo hermoso de unidad, un tiempo precioso de comunión, como estaba diciendo recién el pastor, y sentimos que tenemos una gran tarea, y en el caso que nos pertenece
es que Quilmes y la zona sur se ha afectado para Dios Todopoderoso. Y yo estoy escuchando cosas hermosas, hermosas. Si él va a ministrar sobre familia, tendrá que ministrar porque es el tema de él. Nosotros lo hemos tenido y ha sido un restaurador de familias, una bendición ese hombre, ¿eh? Así que en esta noche me han pedido que les hable del Espíritu Santo del Señor, ¿eh? Y me hizo bien cuando el pastor Esparta me hacía acordar de esos tiempos, ¿no? Porque la familia Esparta recibió el bautismo con nosotros, pero es verdad, venían unas hermanas americanas que tocaban el serrucho. ¿Cómo es esto? El mismo, no sé cómo se llama esto del violín, pero el arco era el serrucho. Y tocaban Cuán grande es Él, Bienvenido Espíritu Santo, sobre este, ¿cómo es? Sublime Gracia, todo lo que usted sabe de que no es de Gilson, no. y ahí la gente bajo esa ministración recibían el bautismo del Espíritu del Señor. Vamos a trabajar con la palabra de Dios, ¿qué le parece? Abra la Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, la palabra del Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, las Escrituras, la palabra del Señor. Hechos, cada trabajo, por cada asistencia en el área que le toque trabajar. Gracias por sostener a la iglesia con sus diezmos, ofrendas, la visión misionera, porque Ríos de Vida no está sino creciendo y va a seguir creciendo para la gloria de Dios. Le espera un gran crecimiento. Alguien diga amén. Gloria a Dios. Entonces, para mí, cuando una iglesia hermana crece, estamos creciendo nosotros. Y usted me entiende porque usted es un discípulo bien enseñado. Cuando hablo de iglesia, la iglesia es una. Estamos hablando de que cada uno estamos en nuestro rancho nada más, pero gloria a Dios que si usted va adelante, esto es realmente el propósito del Señor. Amén. Así que en esta noche traigo los cariños de mi esposa y solamente decirles eso nada más. Estoy feliz de estar con ustedes, de estar con los pastores. Y no voy a hablar de mi hermano o del pastor Francisco, si no se nos van a ir los minutos que tenemos. ¿Tiene ganas de escuchar la palabra de Dios? ¿Qué fin de semana va a tener, no? Mañana va a estar el Seba Golucio, el domingo va a estar Sixto Porra, se lo recomiendo. Capítulo 1, las Escrituras, versículo 1, la palabra del Señor. Dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días.